Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy atenta a lo que ha sucedido en el Congreso en las últimas horas, ya vamos a hablar de eso, pero lo primero que quiero preguntarle es, por esto que no sé si estaba escuchando, hablábamos con Alejandro Berkovich, el proyecto que ingresaría hoy al Congreso de la Nación y que tiene que ver con el impuesto tan esperado, agrego yo, por algunos sectores durante todo este tiempo, a las grandes fortunas. Bueno, la verdad es que, como bien decía recién Ale, va a ingresar, por supuesto, por la Cámara de Diputados de la Nación, que es la que tiene, digamos, la Cámara originaria en todo lo que tenga que ver en materia tributaria. Sí. Pero nosotros, por supuesto, acompañar esta decisión en el mismo momento en que Máximo Kirchner, Carlos Heller empezaron a trabajar en este tema, que se reunieron con el presidente de la Nación. Creemos absolutamente correcto que se pueda avanzar en este sentido. En general, todos los estamentos de la sociedad y de la población han hecho un enorme esfuerzo, y un esfuerzo desmedido durante todo este periodo, no solamente de pandemia, también hay que decirlo, nosotros antes de la pandemia estábamos frente a una emergencia integral, emergencia que fue votada por el propio Parlamento de la Nación Argentina, una emergencia en materia social, en materia sanitaria, en materia económica, en materia tarifaria, que claramente requería de un Estado presente, de un Estado que pudiera apuntalar a los ciudadanos y a las ciudadanas, al sector productivo. Bueno, cuánto más ahora con la pandemia, donde el Estado tuvo que salir a auxiliar a sectores que ya estaban en una situación compleja, como el sector productivo, de la pequeña y la mediana empresa. Pero bueno, ahora evidentemente vamos a requerir poder sostener todo este aparato productivo para poner en marcha nuevamente la economía. Y para ello claramente se van a requerir recursos, ¿no? Sí, y esto también va emparentado con lo que discutimos ayer, que tiene que ver con la justicia federal, Sagnum, pero por ejemplo, le con el pregunto lavado por de esto, activos, ¿no? le pregunto por esto antes de pasar a lo que sucedió ayer, porque la verdad el impuesto a las grandes fortunas es un tema al que uno piensa, si lo miramos desde la solidaridad en una situación de emergencia, uno no imagina cómo oponerse, ¿no?, a un impuesto de este tipo, sobre todo cuando sabemos que hay gente que no ha podido trabajar, no ha podido producir y son los que menos recursos tienen. Pero le pregunto en relación a esto y sobre todo en relación a lo que pasó ayer en la calle, ¿no?, a la gente que se oponía a la reforma judicial, y entendemos que también este proyecto, el que tiene que ver con las grandes fortunas, va a tener su punto de resistencia seguramente. Bueno, en primer lugar decir que es un aporte extraordinario, por lo que tengo entendido, y no un impuesto, es decir, no hay una reforma del sistema tributario. Es un aporte extraordinario, en principio entiendo que sería, o por lo menos lo que se planteaba, habrá que ver el texto de la ley. Yo no vi el proyecto de ley aún, pero es distinto un aporte extraordinario a un impuesto. Yo creo, sin lugar a dudas, que en la República Argentina, como en el mundo, tendremos que en algún momento replantearnos el sistema impositivo. Hoy tenemos un sistema impositivo absolutamente opaco, un sistema impositivo regresivo que asfixia, ahoga a los sectores de la producción y a los sectores del trabajo, beneficiando a aquellos que especulan, a aquellos que en su momento, cuando se inició nuevamente este periodo de endeudamiento y de fuga de capitales, claramente se aprovecharon de esa situación y de la ausencia absoluta, del relajamiento absoluto de los controles por parte del Estado. Entonces, me parece que si bien este aporte extraordinario está ligado claramente al enorme esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para auxiliar a todos los sectores, porque a ver, no solamente al sector productivo en sí, a la pyme, con el IFE, con los aportes que se han realizado de bonos extraordinarios, han habido muchísimas, una cantidad importantísima de medidas de políticas de Estado para auxiliar a los ciudadanos en esta emergencia, en esta crisis de pandemia que también estamos viviendo en el mundo. Pero el mundo se está replanteando los sistemas tributarios. Se habla de 3 trillones de dólares de fuga solamente de algunos sectores de las multinacionales, y fugas que después terminan en guaridas fiscales, ¿no? En guaridas fiscales que eluden sus responsabilidades impositivas en los estados. Entonces me parece que estas cuestiones en cuanto a las multinacionales,
en cuanto a los grandes sectores concentrados de la economía, debiera revisarse de manera tal de que el sistema tributario sea un sistema progresivo, que le saque el pie de encima al sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, que pagan ganancias mientras otros sectores, que son los de mayores ingresos, no lo hacen. Bueno, finalmente, y sí, hablamos de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, la reforma judicial que obtuvo media sanción en el Senado, pero bueno, finalmente con alguna modificación. Sí, la verdad es que nosotros ya habíamos introducido modificaciones en el dictamen de mayoría, modificaciones que tienen que ver con fortalecer la directriz del proyecto. El presidente de la Nación fue muy claro cuando mandó el proyecto al Senado de la Nación, planteando que buscaba ir hacia un concepto que nunca debió ser abandonado, que es el de la independencia de los jueces, el de sostener las garantías constitucionales del artículo 18 de la Constitución Nacional, el estado de inocencia, el debido proceso, la defensa en juicio. Bueno, la verdad es que todo eso quedó claramente pulverizado durante el gobierno de Mauricio Macri con su mesa judicial, los traslados de jueces sin acuerdo del Senado de la Nación, el lawfare, que ha significado esta persecución permanente a opositores. Es de alguna manera restablecer el Estado de Derecho y las instituciones, y fundamentalmente a la justicia federal tan sospechada, tan altamente sospechada. Nosotros estamos introduciendo algunas cuestiones con respecto al sorteo de causas para hacerlo más transparente, para que tenga control de las partes. Estamos haciendo que quienes ingresen a la justicia lo hagan a través de exámenes escritos y anónimos en una primera etapa para evitar cualquier tipo de favoritismo, y que después recién puedan pasar al examen oral o a la entrevista personal, que a su vez va a ser grabada. No aceptamos la fusión del fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial, pero sí introducimos un nuevo tribunal para que defina las cuestiones de competencia entre ambos fueros. Y por otra parte, creo que el Senado logró imprimirle al proyecto una mirada profundamente federal, que si bien la tenía ya el proyecto, porque la verdad es que el presidente y el equipo habían tenido esta perspectiva de cómo estaba la situación en las provincias argentinas, nosotros le agregamos todo lo que recogimos en cada una de nuestras provincias para poder fortalecer esa estructura que es la que debe perseguir en definitiva delitos como narcotráfico, lavado, evasión fiscal, etcétera. Sí. Sofi. Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sofía Caram la saluda. Le quería consultar por esos cambios que se introdujeron, porque ayer hubo un cruce entre, a última hora y antes de la votación, entre el senador Lustó y la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, respecto de cambios de último momento. La oposición dice que esos cambios no fueron consultados y que se introdujeron justo antes de la votación, y uno tiene que ver con el reparto de cargos. Usted ha hablado de una mirada federal, con el reparto de cargos en las provincias, en los juzgados de las provincias. ¿Esto es así? ¿Se agregaron más juzgados a último momento en distintas provincias? Mira, lo que ocurrió fue que nosotros, por supuesto, presentamos el dictamen 7 días anteriores, tal como establece el reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y esta práctica de que después de que está el dictamen se sigue trabajando y se hacen agregados o se quitan artículos en el recinto es habitual. Cualquier periodista parlamentario, Sofía, lo sabe. De hecho, pueden buscar, hay registros de todas las sesiones, que muchas veces se llega con el dictamen, incluso dictámenes por unanimidad, que han sido suscritos por todos los senadores de la comisión a la que pertenezca ese dictamen, o en este caso un plenario de comisiones, y que sin embargo en el recinto, antes de votar, se da lectura a viva voz de algún tipo de modificación. De hecho, también la puede proponer cualquier senadora esa modificación, puede ser aceptada o no aceptada. Hasta el momento en que se produce la votación, cualquier dictamen es susceptible de ser modificado. Lo que pasa es que ayer, como la verdad es que quedó a las claras que habían tenido una actitud absolutamente cerrada, porque se opusieron al proyecto antes de conocerlo. Cuando el presidente anunció que iba a presentar un proyecto, ya antes de conocer o de haberlo leído, dijeron que no iban a acompañarlo.
se negaron durante todo el tratamiento en plenaria de comisiones de participar en el armado de un borrador de dictamen para que le pudieran introducir aquellas modificaciones o sugerir modificaciones que les pareciera. Bueno, ahí nos decían que íbamos a votar a libro cerrado. Cuando vieron que en realidad íbamos a introducir modificaciones, porque lo dijimos, lo veníamos diciendo, pero lo aseveramos en la última reunión del plenario de comisiones, empezaron a exigir que querían ver el borrador en el que no habían trabajado durante todo este tiempo y aparte respecto del cual decían que lo iban a votar en contra. Entonces, y que no era un dictamen, porque la verdad que el estatus jurídico de dictamen lo tiene un dictamen cuando tiene las firmas mayoritarias o minoritarias de senadores y senadoras. Bien. Nosotros ahora las firmas las tenemos que insertar digitalmente, con lo cual ni bien tuvimos las firmas, le circularizamos el dictamen. Ayer dijeron que no pudieron conocer el dictamen, obviamente que todo esto obra constancia en ambas comisiones. Y bueno, y después las reformas que introducimos tienen que ver, sí, con la Cámara. Esto incluso durante toda la jornada, si se hubieran dedicado, en vez de apagar la Cámara, a escuchar a los senadores y senadoras de las provincias que hablaron durante 10 horas en el Senado de la Nación, se hubieran enterado, porque muchos de ellos adelantaban lo que habían logrado incorporar y lo que iban a incorporar en el recinto. Sí. De hecho, los senadores por La Pampa plantearon que La Pampa iba a tener Cámara. Eso se fue justamente dialogando, se fue diciendo. Lo que pasa es que cuando uno se escucha a sí mismo y tiene un impedimento para escuchar a los demás, obviamente que después le resulta sorpresivo que hayamos incorporado la Cámara de La Pampa e incorporamos la Cámara también de La Rioja, porque ese era otro pedido que nos estaban realizando porque estaban yendo a la alzada a la provincia de Córdoba. Senadora. La verdad que era garantizar el acceso a la justicia. Senadora, le agradecemos muchísimo. Nos tenemos que ir ya en instantes a la Quinta de Olivo. Bueno, estamos atentos con lo que surja desde allí, pero muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a usted.